Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, por favor, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Iniciamos el capítulo 2 el día de hoy. Realmente el capítulo 1 es cortito, ¿verdad? Y estuvimos ahí 3 semanas en ese capítulo. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 2. Vamos a ver los primeros versículos, los 2 versículos primeros, que están muy relacionados con lo que viene hablando del capítulo 1, ¿no? Algunos pues han dicho que hasta realmente esa parte tenía que haber terminado en el versículo 2 del capítulo 2, pero sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero no los capítulos ni los versículos, ¿verdad? Eso lo pusieron los hombres como para tratar de ubicar mejor las porciones y pues trataron de hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Pero bueno, de repente hay partes en la palabra donde es muy difícil, pues sí, dividir, ¿no?, los capítulos o versículos mismos. Entonces, entendemos esa parte. Pero bueno, hoy vamos a ver los 2 primeros versículos de este capítulo y vamos a comenzar leyéndolo. Si les parece, vamos a leerlo y oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en su palabra. ¿Les parece? Vamos ahí, en el versículo 1 del capítulo 2. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Señor, damos gracias por un nuevo día que tú nos das. Y tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana, y lo sabemos y lo presenciamos, lo experimentamos. Te damos gracias, Señor, y sabemos que es nueva porque la necesitamos cada mañana, Señor. Y te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y mostrarnos tu misericordia un día más. Señor, pedimos juntos, Señor, que este tiempo sea edificación para todos nosotros al estudiar tu palabra, Señor. Danos entendimiento de ella, que tu Espíritu Santo nos enseñe, pero no solo eso, que nos redarguya, Señor, que traiga convicción acerca de tu verdad a nuestros corazones, a nuestra mente, y que podamos, Señor, pues adorarte como tú mereces, Señor, no como nosotros pensamos, sino como realmente tú nos pides y mereces que lo hagamos, Señor. Agradecemos por ese tiempo y queremos ponerlo en tus manos, simplemente así, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continúa hablando acerca del pecado, ¿no? El apóstol Juan, y comienza así el versículo, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿no? Y antes de avanzar, me gusta cómo se expresa Juan, ¿no? Por los oyentes, por los destinatarios, hijitos míos, ¿no? Hay mucho énfasis en eso. No es la única vez que lo dice, lo cita en varias ocasiones en la carta, hijitos míos, hijitos míos. Y en su momento veíamos que seguramente esa expresión ya es de una persona adulta, un anciano, ¿no?, que está escribiendo pues, perdón, para él son como niños pequeños, ¿no?, en Cristo, ¿ok? Hijitos míos les llama así. Y por eso veamos que esta carta ya fue escrita en una edad avanzada del apóstol Juan, por eso se ubicaba ya por ahí del año 90, ¿no?, después de Cristo. Pero vemos cómo esa expresión indica ternura, afecto, cariño, ¿no?, como el cariño de un padre hacia un hijo, ¿no? Esa es la intención de Juan, ¿no? Y es ese amor que lo caracteriza, ¿no? El amor que no hace nada indebido, ¿verdad? Que se goza de la justicia, ¿verdad? Y es esa parte donde sí, sabemos de repente a Juan muy tajante, puede sonar severo, pero es parte de ese amor que aprendió de Jesús, ¿no? Pero también vemos esa parte que también acompaña el amor, que es eso, ¿no? El cariño, la ternura, el afecto que muestra, ¿no? Y creo que es correcto, ¿no? Y muy adecuado porque pues está hablando de cosas de repente difíciles para nosotros, ¿no?, de aceptar, ¿no? Y está tocando pues temas importantes como el pecado y que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, ¿no? Entonces él continúa hablando así, hijitos míos, ¿no? Y muy sinceramente dice, estas cosas les estoy escribiendo para que no pequen, ¿no? Y con esto el apóstol Juan no busca justificar el pecado, ¿ok?, sino prevenirlo, ¿ok? La intención del apóstol Juan al escribir es evitar que estos oyentes pequen y que nos pequemos, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas? No solo son las cosas que ya escribió, sino también las que va a escribir. Entonces déjame recordar los últimos versículos que vimos la semana pasada, porque ahí inicia este tema.
Verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vimos eso, ¿no? ¿No? Los gnósticos decían eso, pues nosotros no pecamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no somos espirituales, ¿no? El que peca es nuestro cuerpo, pero eso no importa, ¿no? Entonces, eso estaba mal, ¿no? O sea, claro que pecamos. Entonces, por eso dice, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y esa es la invitación del Señor, ¿no? O sea, lo que vimos la semana pasada no es que no tienes que justificar tu pecado, no tienes que decir, no, yo ya no peco, porque ya soy creyente, entonces un creyente ya no peca. Es un error eso. Aún pecas. Entonces, pues simplemente confiésalo, ¿verdad? Después decía el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, cuando Dios nos confronta, vemos que hay pecado en nosotros y nos está mostrando que somos pecadores, pero decimos, no, eso no es pecado, entonces no lo estamos confesando, ¿te das cuenta? Y no solo pasa eso, sino pues le hacemos al mentiroso, dice el texto. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, el pecado es una realidad, es lo que sabemos, aún en creyentes. Está presente, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Pero dice, pero esto lo estoy diciendo para que no pequen, para que no vivan pecando, en primer lugar, de una forma inconsciente, pensando que no hay pecado en tu vida, ¿no? Y lo segundo es en dureza, no queriendo confesarlo. Entonces, hay pecado, pero la manera en que vamos a dejar de pecar es usando la provisión que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. En este caso es la confesión. Pero ve lo que va a decir a continuación. Entonces, estas cosas las escribo para que no pequéis. La idea es que ya no haya, ya no haya pecado. No, si no, Juan no hubiera escrito esas cosas, les escribo para que pequen lo menos posible, ¿verdad? Dices para que no pequen. Entonces, en nuestra mente y en nuestro corazón siempre debe de estar este deseo de no pecar más. ¿Me explico? Eso es lo que tiene que estar. Porque no quiere decir, bueno, si lo confiesas, pues ya Dios te perdona. Porque muchos podrían torcerlo así, ¿no? No te preocupes, si tú pecas, confiésalo, dice ahí que si tú vas a decir a Dios, sí, pequé, ya con eso está bien, ¿no? Y eso sería como pensar como una licencia, ¿no? Para pecar. Pues ahí está la gracia de Dios, ¿no? Entonces nos va a perdonar. No, esto es para que no peques, no para que peques con libertad, ¿me explico? Pensando que, pues si pecas, tú confiésalo y ya, ¿no? O sea, el domingo te vas a confesar y con el padrecito y con eso ya, no es eso. ¿Me explico? No es eso. Eso es lo que el hombre ha hecho, ¿verdad? Pensando que pues el domingo vas, te pones a cuentas y ya con eso. Pero el lunes sigues pecando. No, dices para que no peques. ¿Me explico? Es para que no peques. Dios ha provisto todo lo que era imposible para nosotros, para que podamos vivir una vida santa, que le agrade a Él, en una comunión verdadera con Él. Entonces, Dios no puede tolerar el pecado, es lo que sabemos. Él no puede tolerar el pecado en el más mínimo grado. Porque lo vimos en el versículo 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, ¿recuerdan? Por eso pone como norma esto, la perfección. Y no solo vemos eso aquí, Pedro lo dijo, sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo, perfección. Entonces, pues es que está difícil, ¿no? Pues no está tan difícil. Necesitas tener un corazón rendido, un corazón que pueda confesar su pecado cuando le es revelado. ¿Okay? Por eso a continuación dice esto: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. ¿Te das cuenta? Y si alguno hubiere pecado. Juan sabe que siempre existe la posibilidad de pecar. Cuando él dice, esto lo escribo para que no pequen, no quiere decir que un creyente nunca más va a volver a pecar. ¿Ok? ¿Se me explicó? Por eso dice, y si alguno hubiera pecado, o sea, aún si hay pecado, si Dios revela pecado en tu vida, ¿ok? Sabemos que el pecado forma parte de la experiencia de todos los hombres, es la realidad, incluyendo a los creyentes. Pero aunque forma parte de la experiencia humana, no debe ser una práctica habitual en la vida de un cristiano. Es lo que significa esto. No puedes simplemente decir, bueno, pues ya no hay problema, ¿no? Jesús ya murió por los pecados, pues yo sigo viviendo mi pecado, ¿no?
Eso es lo que está mal. En un cristiano no debe de haber una conformidad ante el pecado. ¿Me explico? Nosotros debemos de permanecer luchando contra el pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, no permitiendo que Él reine en nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo. Déjame leer esto. Romanos 6, versículo 12. Anota esa cita. Romanos 6, 12 dice el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso es lo que ya no debe de existir en nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué dice que no pequemos? Ya no va a haber pecado. No, sí va a haber pecado, pero lo que dice y lo que condena es que no reine en nosotros el pecado. Ya hemos hablado de esto la semana pasada, lo mencionaba, ¿no? Conforme tú caminas en luz y vas avanzando en la luz, esa luz va alumbrando tu camino y esa luz va mostrándote el camino que de repente está sucio, ¿no? Cosas que tienes que evitar en tu vida, ¿verdad? Y ese es el pecado que menciona aquí. Y si pecas, de repente Dios muestra: acabas de pecar, te enojaste de esta manera, le hablaste mal a esta persona, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Confiésalo. Es un pecado que sucede y quizás tenía tiempo, pero tú no lo habías visto. Y si Dios te lo mostró, arrepiéntete de lo que tienes que hacer. ¿Ok? El problema es que tú dejas que ya el pecado reine en tu vida. Tú ya sabes que estás en pecado y no te interesa combatir, luchar contra el pecado, sino te rindes al pecado. Entonces el pecado reina, entonces ya se convierte en una práctica en tu vida. Eso es lo que condena, eso es para que no peques, no vivas así. Y si pecas, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, lo que no está permitido para un creyente es vivir practicando el pecado como algo habitual en nuestras vidas. ¿Ok? Cuando Dios te muestra y te dice: esto está mal, estás en pecado. O sea, realmente si tú has conocido el Evangelio y has recibido a Cristo, te va a doler tu pecado. O sea, la idea es esa. Porque entiendes que eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Y lo que sigue es arrepentirte, es confesarlo. Es ir delante de Dios, abrazando, como vimos la semana pasada, esta promesa de que Él es fiel y justo para perdonarte y, ¿recuerdas qué más? Limpiarte de toda maldad. Porque ahí está, Dios te va a limpiar. Si no dijera eso, entonces puedes pensar: bueno, me perdona, pero no me limpia, entonces me volveré a ensuciar y mañana vengo otra vez y pasado mañana otra vez. No, Dios tiene el poder de perdonarte, pero también de limpiarte, quitarte ese pecado. Pero necesitas confesarlo, necesitas arrepentirte, necesitas tener toda la intención de abandonarlo, de soltarlo, de entregarlo. ¿Me explico? Ese es el arrepentimiento. Un cambio de mente, un giro de 180 grados. Vas hacia el pecado y te regresas hacia Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que todos vivimos en la conversión cuando creímos en Jesús. Entendimos nuestra condición. Entendimos lo que Cristo hizo por nosotros. Pero eso no quiere decir que nunca más vas a volver a pecar. ¿Me explico? Necesitamos entonces tratar inmediatamente con ese pecado que Dios nos muestra. ¿Ok? Entonces es eso, ¿no? Lo que te decía. Lo que nos ha permitido es vivir. Es una vida que practica el pecado como algo habitual. Cuando Dios nos muestra que hay pecado en nosotros, lo que debemos de hacer inmediatamente es, versículo 9, ¿recuerdas? Capítulo 1. Confesarlo, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Y dice: y si hubiere pecado, si alguno hubiere pecado, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Y nos recuerda algo más, ¿no? Abogado tenemos, ¿ok? De repente aquí Juan ya empieza a usar esos términos, un término legal, ¿no? Porque realmente sucede eso. No solo Juan vio esta forma legal de ver nuestro pecado delante de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses 2 habla de un acta de los decretos que nos era contraria. ¿Sabías eso? Déjame leerlo. Colosenses capítulo 2. Versículo, bueno, es del verso 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y a la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Okay. Nosotros estábamos muertos, esa era nuestra condición. Nos dio vida juntamente con Él, resucitó de los muertos.
juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos? Todos los pecados. Ya fueron perdonados en la cruz. Ahorita lo vamos a ver. Pero ahora aquí dice verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Te das cuenta? También Pablo utilizó ese lenguaje no legal, diciendo, había un acta que decretaba que eras culpable. ¿Sí se dan cuenta? Y es real, delante de Dios somos culpables, todo ser humano es culpable ante el pecado. Pero Cristo la tomó, dice, anulando el acta de los decretos. Jesús la anula esa acta, la deja sin poder. Dice muy claro que había contra nosotros que nos era contraria. O sea, 2 veces menciona eso, estaba en contra de nosotros. Esa acta no estaba a nuestro favor. Éramos culpables. Pero Jesús la anuló, le quitó el poder. ¿Cómo? Quitándola de en medio entre nosotros y Dios. Estaba esa acta diciendo es culpable. Jesús la quitó de en medio. ¿Y qué hizo con ella? Y la clavó en la cruz. Pagado por completo. ¿Recuerdas? Consumado es las palabras de Jesús en la cruz. Significa eso. Es lo que Pablo vio en eso. En ese consumado está pagado, totalmente saldado. No se debe nada. Entonces Juan nos dice eso. Y si alguno hubiere pecado, recuerda, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tienes un abogado delante del Señor? O sea, no es que Jesús murió simplemente y ya, o sea, Él está el día de hoy abogando por ti y por mí, intercediendo por nosotros delante del trono de Dios. En griego, la palabra abogado, aquí en Juan, 1 de Juan 2, verso 1, es parakletos. No sé si conozcas esa palabra, seguramente. Parakletos, es griego. Y literalmente significa uno que es llamado al lado de otro. Es eso, alguien que es llamado para estar al lado de una persona. Tiene el sentido de una persona que está a tu lado para ayudarte, para servirte, para defenderte. Y eso lo que significa es el abogado que tenemos ahora. Esta palabra la usa Juan también en su evangelio, pero lo usa para referirse al Espíritu Santo, ¿recuerdas? Déjame leerlo, Juan 14, 16. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no enviaré al Espíritu Santo. Y dice, y si me voy, yo rogaré al Padre. Jesús diciendo, yo voy a rogar al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador ahí es parakletos, abogado, ¿te das cuenta? Otro que va a venir a tu lado a ayudarte, para que esté con vosotros para siempre. Es la promesa de Jesús. El Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? ¿Sabes eso? Y es un consuelo, es el consolador, pero también es el que está para ayudarnos. ¿Ok? Y Dios ahora nos dice que tenemos a Jesús como ese parakletos, como ese ayudador, que aquí se menciona como un abogado. Qué increíble, ¿no? Jesús está ahí. Espero que nunca te haya pasado, pero ¿alguna vez has necesitado un abogado? ¿Que has tenido que ir a un juicio? ¿Sabes lo que es eso? ¿No? Necesitas una persona que conozca leyes, que sepa, ¿verdad?, cómo ayudarte. Bueno, Jesús es el abogado. Y ve qué abogado, ¿no? Ahorita vamos a verlo, pero la semana pasada veamos eso, ¿no? Que el pecado no se acaba cuando comienza la vida en Cristo. Es por eso que necesitamos un parakletos, un abogado que sigue intercediendo sin cesar a favor nuestro. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué está ahí intercediendo todo el tiempo? Porque hay un acusador, ¿verdad? Que está todo el tiempo acusándonos. Apocalipsis 12, verso 10 es lo que nos dice. Apocalipsis 12, 10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién dice ahí? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Te das cuenta? Hay alguien que está acusándonos. Y no podemos decir simplemente, no, yo no pequé. ¿Sabes cuál? ¿Sabes qué es lo peor? Que tiene la razón. Nos acusa con toda razón. Él pecó. Él volvió a insultarte.
Él volvió a mentirte. ¿Te das cuenta? Él se volvió a burlar de ti. Y tiene toda la razón. Y día y noche lo está haciendo. Por eso necesitamos un abogado, ¿te das cuenta? Porque mientras que Satanás está ahí acusándonos día y noche, Jesucristo está defendiéndonos día y noche. ¿Sabías eso? ¿No lo sabías? Ahora ya lo sabes. Tienes un abogado delante del Padre, Jesucristo. Ahora, ya vimos cuál es la solución para el problema del pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero de nada serviría confesar nuestro pecado si no tuviéramos un defensor. ¿Te das cuenta? De nada serviría estar confesándolo si no tenemos un abogado. Por eso dice, abogado tenemos. Jesús como abogado no nos pide que nos defendamos. Este abogado no es como los abogados humanos, ¿no? Yo nunca he necesitado un abogado, gracias a Dios, pero he visto películas. ¿Has visto películas? No, de repente, de esas películas donde hay un tema judicial, ¿no? Y está la corte, el tribunal, el jurado, etcétera, ¿no? Sobre todo los gringos, ¿no? Y de repente, ¿no? Son películas ahí interesantes, ¿no? De casos interesantes, pero de repente ves a los abogados humanos, ¿no? Tratando de ayudar, ¿no? A quien representan, y tú lo ves como le está explicando, ¿no? Mira, tú tienes que contestar de esta manera, tú tienes que decir esto, te van a preguntar esto, van a tratar de agarrarte por aquí, y tú di esto, y muchas veces hasta mentiras, ¿verdad? Y engaños, y tú no respondes así, y lo estás preparando para poder responder. Pero Jesús no es así. Jesús, ¿sabes qué dice? Di la verdad. ¿Te das cuenta? Es lo que dice Jesús. Ese abogado no va a defenderte negando el pecado. No, él no pecó. O sea, no se va a poner a pelear con Satanás. Pecó. No pecó. No. El que dice, confiésalo. Sí, dile, yo lo hice. ¿Te das cuenta? Él nos pide que lo confesemos, que aceptemos y que reconozcamos nuestra culpa, que admitamos nuestro pecado. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él puede defendernos. ¿Te das cuenta de eso? Ahí es donde Él puede defenderte. Jesús no va a defender a alguien que no acepte su pecado, que no reconozca su necesidad de un defensor. Jesús dijo, yo no vine por los justos, vine por ¿quién? Por los pecadores. Yo no vine por aquellos que pueden decir, no, yo no necesito abogado, yo me puedo defender delante de Dios, yo soy justo. Pues a ver cómo te va. Él vino por aquellos que reconocen su pecado y que necesitan un defensor. Si tú no reconoces tu pecado, de nada te va a servir este abogado. Eso es lo que voy. ¿Te das cuenta? Decimos, Jesús es nuestro abogado, está intercediendo. Sí, pero es necesario que tú reconozcas tu pecado. Tú no puedes seguir pensando como los gnósticos. No, yo no peco. El pecado no está en mí. O no puedes seguir diciendo, no, yo no lo hice. Ella me hizo hacerlo. Él fue el que me provocó. No, es que esa mujer fue la que me sedujo. Ella fue la que... O sea, no, ¿me explico? Reconocerlo, Señor, hay pecado en mi vida. Es confesarlo, es decirlo, porque entonces ahí el abogado va a estar presente. Eso es lo que Él nos pide. Jesucristo continuamente está ejerciendo defensa a favor de los que están dispuestos a reconocer y confesar su pecado solamente. ¿Te das cuenta cómo es bueno confesarlo? Y es la solución. Jesús está ahí. Y es lo que dice la palabra de Dios. Déjame darte algunos versículos acerca de esto. Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién? Cristo es el que murió, dice. Cristo ya murió por nosotros, mas aún dice el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Te das cuenta? Cristo está vivo, ¿verdad? Resucitó y está vivo a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual,
puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Puede salvar perpetuamente, ¿te das cuenta? No es de vez en cuando, no es un solo día, perpetuamente. Porque ese acusador perpetuamente está acusándonos y tiene la verdad, tiene la razón. Ahí sí tiene la razón y tiene la verdad. Pero dice que Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por Jesús, por ese abogado, se acerca a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por nosotros. ¿No te encanta eso? Saber que tenemos ese abogado. Nuestra tarea aquí es confiésalo. No es defiéndete. ¿Te das cuenta? Es como, acéptalo, confiésalo, yo me encargo de lo demás. ¿Sí lo ves? Así funciona. Así es como funciona esto. El escritor de Hebreos muestra a Jesús como intercesor, pero lo hace en su faceta de, no de abogado, sino de sumo sacerdote. Y vamos ahí, acompáñame a Hebreos 4, porque lo presentó como ese gran sumo sacerdote, ¿verdad? Y Hebreos 4, verso 14, dice así, Hebreos 4, 14, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Juan lo presenta como el gran abogado, ¿me explicó? Un abogado, teniendo el Paracletos. Dice, sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Teniendo ese gran sumo sacerdote, dice, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este abogado nos conviene. El escritor de Hebreos ya dijo, tal sumo sacerdote nos conviene. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que está en nuestra condición. Sin pecado. Pero Él sabe, Él vivió aquí 33 años. Él estuvo en esta tierra. Él convivió con hombres pecadores. Él vio el dolor causado por el pecado. Él vio la muerte presente causada por el pecado. Él sabe lo que es el pecado. Él fue traicionado, fue engañado, fue negado, fue rechazado. ¿Recuerdas eso? Es ese abogado que entiende nuestra condición. Es un abogado que no está buscando otra cosa más que glorificar al Padre, obedecer al Padre e interceder por nosotros. Este abogado no es injusto, él no está buscando ganancias deshonestas, ¿me explico? Él está buscando realmente ayudarnos. Y Él sabe lo que es estar en este cuerpo humano. Fíjate lo que dice en verso 16. Acerquémonos pues. O sea, ya que tenemos este sumo sacerdote, este abogado, dice, acércate pues. ¿Cómo? Confiadamente al trono de la gracia. Para nosotros es eso, es un trono de gracia. Y es por lo que este abogado ha hecho por nosotros. Donde deberíamos de esperar ira, juicio, a través de este abogado podemos recibir gracia, ¿te das cuenta? Ya no es el trono de la ira, que no es injusto, sea justo, porque hemos pecado. Es el trono de la gracia. Acércate con confianza. ¿Pero cómo? Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Es ese sentido de este versículo. Por eso dice, acércate con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Cuándo necesitas misericordia? Cuando has pecado, ¿no es así? Cuando has fallado. Y haya gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo es el oportuno socorro? Pues también cuando has fallado, necesitas el socorro de Dios, el abogado, ¿recuerdas? Entonces la invitación de Dios es acércate, no te alejes. Confiésalo, no lo niegues. ¿Por qué? Porque tienes un abogado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Lo ves? Para con el Padre. Y me encanta que dice eso. No dice para con Dios, sino para con el Padre. ¿Por qué?
Porque Él sigue siendo nuestro Padre, incluso si pecamos. ¿Sabías eso? Dios no dice, ya pecaste, no me llames Padre, ¿eh? Ya no eres mi hijo. Espero que nunca le hayas dicho eso a tus hijos. Pero hay papás que se comportan así. Nuestro Padre Celestial nunca va a hacer eso. Eso no va a cambiar, ¿te das cuenta? Aún si has pecado, tienes un Padre. Pero sí, le has ofendido, le has faltado respeto. Para ahí está el abogado. ¿Para qué? Para que puedas ponerte a cuentas con Él. Entonces, esto nos enseña algo, que aunque el pecado puede quebrantar la comunión con Dios, porque es lo que viene hablando, no quebranta nuestra relación con Dios. Cuando una persona nace de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, sabemos esto, que le ha sido otorgado el derecho de ser hijo de Dios. ¿Recuerdas? Juan 1:11, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿recuerdas? A todos los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le reciben? Los que creen en su nombre, los que creen que Él es el Salvador. Les dio potestad, derecho, autoridad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios solamente son los que han creído en Jesús para salvación. Nada más. Hay una falsa enseñanza que dice que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó, es cierto. Pero hijos solamente los que tienen al Hijo. Los que hemos sido adoptados por medio de la fe en Jesucristo. Y ese versículo lo deja muy claro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos. ¿Te das cuenta? No somos por naturaleza, fuimos hechos hijos de Dios. ¿Ok? Y el verso 13 lo deja pues todavía más claro. Dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, no es humano, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es nuestro Padre. A través de la fe fuimos engendrados por Dios y ahora somos hechos sus hijos. Entonces tenemos un Padre, ¿te das cuenta? Es lo que dice Juan: abogado tenemos para con el Padre. Y desde ese momento en el que tú pones tu fe en Jesús, Dios es tu Padre. Y nada nunca puede afectar esa relación, esa preciosa relación que tienes con Dios. Ni siquiera el pecado. Quebranta la comunión, sí, pero no tu relación. Un nacimiento es algo que no se puede deshacer, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Muchos quisieran, pero es algo que no se puede deshacer. Un hijo puede deshonrar a su padre, pero sigue siendo hijo por el hecho del nacimiento. Y así es con Dios. Cuando Jesús es tu abogado, ya no necesitas la justicia del juez, sino el perdón del Padre. Sí, Dios es el juez, pero ya no vienes delante del juez, vienes delante del Padre, ¿te das cuenta? Y lo que buscamos simplemente es su perdón. Porque la justicia ya la tienes. Cristo murió por nosotros para justificarnos, ¿recuerdas? Pero necesitas su perdón. Por eso dice, si confías tu pecado, Él es fiel y justo no para justificarte, eso ya ocurrió. Es para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Tenemos un abogado, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Dice al final. A Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. ¿Por qué Juan nombra a Jesús el justo? Pudo haber dicho a Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿por qué dice el justo? Bueno, creo que Juan no califica a Jesús justo simplemente por su carácter de justo, porque claro que es justo. Creo que Juan lo nombra justo porque al defender al pecador lo hace con justicia, lo hace justamente. ¿Me explico? Jesús no es como los abogados humanos que defienden con injusticia, con mentiras, con artimañas, con sobornos. Él lo hace con plena justicia. Por eso dice, confiésalo. Empecemos por ahí. ¿Quieres que te defienda justamente? ¿Sí? Confiesa tu pecado. Yo me encargo de lo demás. ¿Sí se dan cuenta?
Él es justo. Desde un principio, Dios se reveló hacia su pueblo. En Números 14, versículo 18, anota la cita si quieres, te lo voy a leer. Números 14, 18, dice esto, a través de Moisés, dice Jehová, dice tardo para la ira y grande misericordia. ¿Recuerdas esos versículos? Ese es Dios, ¿no? Qué increíble. Tardo para la ira y grande misericordia. ¿No es así? ¿Lo has experimentado? Dios es paciente, ¿verdad? No queriendo que ninguno se pierda, lo vimos en Pedro. Grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, ve lo que dice ahí, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Qué es eso? Justo. Porque podemos decir, ok, Dios es tardo para la ira, gran misericordia, va a perdonar la iniquidad y la rebelión. ¡Wow! Entonces, Dios es injusto porque hay pecado. ¿Cómo va a perdonar más? Porque sí. No es justo, porque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El culpable va a pagar. Entonces, ¿cómo Dios puede mostrar su gran misericordia y su perdón? A través de la cruz. Porque hubo un pago por nuestro pecado. ¿Ok? Hubo un precio que fue pagado porque hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y murió en una cruz, siendo el justo. No se había pecado en él, pagando el precio por nosotros, por los injustos. ¿Te das cuenta? Y de esa manera Dios puede mostrar su misericordia y su perdón, pero también haciendo que el culpable pagara. Es ese abogado. ¿Lo ves? Jesús como abogado no va a apelar por nuestra inocencia. ¿Por qué? Porque no somos inocentes, somos culpables. Si fuéramos inocentes, ¿sabes qué? Jesús no hubiera muerto en la cruz. ¿Estás de acuerdo? No hubiera necesitado un sacrificio. Pero somos culpables. Por eso es el justo, porque Él no va a ser injusto aún en defendernos, es justo. No va a apelar por nuestra inocencia, porque somos culpables. Lo que Él hace es exponer su obra expiatoria como fundamento para el perdón. Por eso dice el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Lo ves? Jesús es el abogado, es el justo y también es la propiciación. Es lo que nos dice aquí. Realmente es el abogado porque Él es la propiciación. ¿Pero qué quiere decir esto? Propiciación habla de ese pago que te decía, de un rescate, de una expiación. Y realmente nunca se ha visto que un abogado pague por el delito de su defendido, ¿verdad? Sin embargo, precisamente es lo que Jesús hizo. Él pagó por nosotros. La palabra propiciación se refiere a la expiación. Un modo tiene sentido de satisfacer o aplacar la ira de Dios. Pero no es como no es como se hacía con los dioses paganos, que de alguna forma la gente daba como ciertos sobornos para que ya se calme y ya no nos hagan daño. No. Este Dios es un Dios justo y hay pecado. Y el sacrificio es una forma de poder. La palabra propiciación viene de propiciatorio. ¿Recuerdas el propiciatorio en el lugar santísimo? Era la tapa que cubría el arca del pacto, donde estaba la ley. ¿Recuerdas? Y los querubines arriba viendo hacia el centro. Y esa tapa era donde se echaba la sangre una vez al año del animal que se sacrificaba por el pecado de todo el pueblo. Y la idea es que la sangre cubría esa tapa. Pero era lo que hacía, cubría el pecado. Pero tenía que hacerse cada año, por eso, cada año tenía que hacerse. Pero en Cristo fue una vez para siempre, ¿verdad? Hebreos lo dice claramente. Una vez por todas, para siempre. Ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Hijo de Dios es suficiente.
Por eso Él es ahora la propiciación. Es el único sacrificio que ha podido satisfacer a Dios, que es justo. ¿Por qué? Porque fue completo, como habíamos pagado por completo y perfecto para cubrir el pecado de todo el mundo. Increíble, ¿no? Es la propiciación por nuestros pecados. ¿Te das cuenta cómo lo dice? No dice que Él es el propiciador, o sea, quien ofrece el sacrificio. Él es la propiciación, o sea, Él es la víctima ofrecida en sacrificio. Jesús es la ofrenda expiatoria que propicia, digámoslo así. Es Él, ese abogado es el que ya tomó tu lugar. Eso es lo que hemos creído, ¿no es así? ¿Te das cuenta cómo eso no solo sirve cuando eres justificado, cuando por primera vez crees en Jesús, sino el día de hoy? Cuando eres acusado diariamente por el acusador, Jesús dice, yo ya pagué, confiésalo. Solo tienes que confesarlo, no guardártelo, no esconderlo, no cubrirlo. Tú no lo puedes cubrir, tiene que ser pagado, yo ya pagué. Solo confiésalo, ¿te das cuenta? ¿Por qué nos aferramos entonces al pecado? ¿Por qué dejamos que reine en nosotros? ¿Por qué si Dios lo ha puesto tan fácil como simplemente decir, Señor, es cierto, lo volví a hacer, lo estoy haciendo, hay pecado en mi vida, perdóname? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces hay un problema en el corazón. Y no es que no haya una forma de poder quitar tu pecado, ya lo hizo Dios. El problema es que estás amando más tu pecado que a Dios. Esa es la situación. Amas más las tinieblas que la luz. Tiene que haber un arrepentimiento sincero. El sacrificio de Cristo que vemos aquí es la única ofrenda que satisfizo a Dios en relación con el pecado. Aquí no hay lugar para buenas obras. Nada de eso va a servir. Es a través del abogado perfecto que es Cristo, quien se hizo pecado por nosotros. ¿Recuerdas? 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ¿recuerdas? Al que no conoció pecado, no se dio pecado en él, por nosotros, ¿qué cosa? Lo hizo pecado. Esa es la propiciación, lo hizo pecado y tiene el sentido de ese pecado, de la ofrenda por el pecado del Antiguo Testamento. No dice, lo hizo un pecador. Porque Jesús, no se volvió pecador, Jesús nunca pecó. El justo por los injustos. Al que no conoce pecado por nosotros lo hizo pecado, lo hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros, los pecadores, fuemos hechos justicia de Dios. ¿Recuerdas? En Él. Esa es la ofrenda. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Verdad? Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Hecho por nosotros, maldición. Este abogado se hizo maldito por ti y por mí. Este abogado tomó ese lugar y fue la víctima del sacrificio perfecto. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Efesios 5:2 dice esto, Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Y se entregó a sí mismo por nosotros. Qué increíble. Jesús realmente no fue entregado, dice, Él se entregó a sí mismo. ¿Te das cuenta? Voluntariamente Jesús se dio a sí mismo. Este abogado es este abogado. Él ya se entregó. ¿Crees que le va a costar trabajo interceder y estar ahí? Es lo que está haciendo todo el tiempo delante del Padre, intercediendo. Él está diciendo, sí lo hizo, ya lo confesó. Pero Padre, yo ya pagué por él. ¿Recuerdas? Aquí están las cicatrices. Eso es lo que necesitamos. No es venir y negarlo. No, yo no lo vi, Señor. A mí nadie me dijo. Yo no sabía que eso era pecado. Señor,
Sí, lo hice. Pero aquí está mi abogado. Y Jesús no va a decir, ay, no, no lo conozco, no. Jesús va a decir, yo ya pagué, aquí están las heridas. ¿Sabes que eso es lo que está pasando en el cielo? Todo el tiempo. Jesús intercediendo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es la única ofrenda y sacrificio que es un olor grato para Dios. Sacrificio de su Hijo por nuestros pecados. Solo el sacrificio de Cristo tiene la capacidad de satisfacer plenamente todas las demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado. Nada más. Y a continuación vemos el alcance que tiene la propiciación. Es la propiciación por los pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de, ¿cómo dice ahí? Todo el mundo. Qué increíble, ¿no? ¿A qué se refiere? No solamente por los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? ¿Quiénes son los nosotros? Este pronombre nuestro se refiere a los creyentes en general. O sea, Juan da por hecho que Jesús no murió solamente por los pecados de los creyentes, como algunos enseñan. ¿No? Una redención limitada. Muchos enseñan. Y muchos maestros reconocidos de la Biblia. Buenos maestros de la palabra, pero no todos son perfectos. Y así somos. Enseñan esto. Jesús murió en la cruz solamente por los que iban a creer. ¿Sabes eso? O sea, por los que él ya sabe quién iba a creer y quién no iba a creer, ¿verdad? La predestinación. Él ya sabe quién le iba a negar, quién le iba a rechazar. Entonces Jesús no iba a desperdiciar su sangre en ellos. Qué error. Qué error, porque la Biblia declara lo contrario. Este pasaje lo deja muy claro. No solamente por los nuestros, sino también por quienes. Por los de todo el mundo. Y ni le rasques, porque no, o sea, he escuchado cada interpretación que dices, no está diciendo eso. Es que cuando dicen nosotros hablando de los judíos, porque vienen hablando de la propiciación del Antiguo Testamento, está hablando de no solo los judíos, sino también los otros creyentes, gentiles. No está hablando de eso, está hablando de todo el mundo. ¿Verdad? En general. Entonces, pastor, ¿estás predicando el universalismo? No. Ahorita voy a hablar de eso ahorita, pero no estoy hablando de eso. Hay que estudiar la palabra y ser sinceros de lo que Dios escribe. Voy a explicártelo. Jesús murió por los pecados de todos los hombres, aun por los que no habrían de creer en Él. Entonces, ¿al final todos vamos a ser salvos? No. Jesús murió por los pecados de todo el mundo también. Esto no significa que al final todo el mundo será salvo. Es lo que se conoce como el universalismo. Juan no está diciendo eso, y en ningún lugar en la Biblia vas a encontrar eso. Muchos siguen enseñando eso y pensando así. Al final, pues Dios es amor, ¿no? Dios va a perdonar a todos porque Jesús murió por el pecado de todos, ¿no? Ahí lo dice. No. Lo que está diciendo aquí es que la obra de Cristo es suficiente en su valor para salvar a todo el mundo. El sacrificio de Cristo es suficiente para todo el mundo, pero eficiente solo para los que verdaderamente han puesto su fe en Él. ¿Me explico? No todos serán salvos, pero Dios ofrece salvación a todos. Hace rato te lo citaba, déjame leerlo otra vez. Juan 3. Hemos estado viendo ese pasaje, ¿recuerdas? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que los que van a creer solamente, para que todo aquel que en Él cree. Esa es la condición para nosotros. Solo tienes que creer. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, Jesús no vino a condenar, no. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados. ¿Él es qué cosa? Él es nuestro abogado. ¿Recuerdas?
Un abogado no viene a condenarte, viene a ayudarte. ¿Por qué? Porque ya estás condenado. ¿No es así? ¿Sí o no? Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Ahí está. Cree y no va a ser condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que tienen el abogado. Ninguna condenación. Aquí lo dice. El que en Él cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta qué es lo que va a condenar al hombre? Aquí lo está diciendo. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en Jesús. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Jesús vino a morir por el pecado de todos. Entonces, ¿qué es lo que va a condenar al hombre? Precisamente eso, que no ha creído en Jesús. Porque podemos pensar eso, si Jesús ya pagó por el pecado de ellos, entonces el que no cree va a pagar también por su pecado. No, ¿por qué? Porque ya hubo un precio que se pagó, ¿me explico? Ningún tribunal humano, ningún juez humanamente puede condenar a una persona 2 veces por el mismo crimen. ¿Estás de acuerdo? Que lo pagues y otra vez lo vuelves a pagar. Menos Dios. Si el pecado ya fue pagado en la cruz, entonces, ¿cómo se va a perder el hombre? Pues el rechazar a Jesús es el gran pecado. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Ahí ya no hay perdón, porque está rechazando el perdón. Y es el pecado que lo va a condenar, haber rechazado a Jesús, haber rechazado la salvación. Es el gran pecado. Haberle dicho al Hijo de Dios, yo no te necesito, yo puedo solo. Y ese pecado es lo que lo va a condenar. Por eso dice, no ha creído, ya ha sido condenado porque no ha creído. ¿En quién? En el nombre, salvación del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, lo dejo muy claro, que la luz vino al mundo, la salvación, la luz, ¿recuerdas? Y los hombres, ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso es lo que los ha condenado, que vino la luz y rechazaron esa luz. La gente que va al infierno porque han rechazado al Hijo de Dios. Ese es su gran pecado. ¿Recuerdas cuando habla del Espíritu Santo? Dice que Él nos convencerá de juicio, de pecado, no de pecados, de pecado. Más adelante lo dice. Capítulo 16, y cuando Él venga, verso 8, convencerá al mundo de pecado, no de pecados, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahí lo vemos. ¿Cuál es el pecado? No es pecados. Convencerá de pecados por cuanto se han portado mal, han hecho cosas que no agradan a Dios. No, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que los va a juzgar. Y es el pecado que el Espíritu Santo está diciendo, hey, solo confiesa tu pecado. Jesús ya murió, solo tienes que creer en Él. Solo tienes que hacer eso, ¿me explico? Y serás salvo. Solo cree en Jesús. La luz vino al mundo diciendo, eres pecador, necesitas un Salvador. Él murió por ti, acéptalo. Y tú dices, no lo quiero, no me interesa. Ese es el pecado que te va a condenar. ¿Sí queda claro? Es ahí donde el universalismo ya no queda. Ya no puedes decir, al final todos eran salvos. No. ¿Por qué? Si Jesús murió por todos. Sí, pero hay que creer. Y si no crees, eres condenado. Y eso es lo que te va a condenar. El no creer en el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí queda claro? Al final eso es lo que nos va a condenar. Bueno, nos va a condenar. Entonces, regresando al texto, es imposible pensar que Jesús murió solamente por los pecados de algunos que iban a creer. No, aquí lo dice claramente, pero no está hablando de que todos al final serán salvos. Si todos los hombres fueran automáticamente salvos porque Jesús murió por ellos, por sus pecados en la cruz, no habría necesidad de predicar el Evangelio.
No habría necesidad de arrepentimiento y confesión. Al final, no te arrepientas, Jesús ya murió. Ese es universalismo y eso no lo está diciendo aquí. Eso la Biblia no lo enseña. Dios es amor, pero es justo, ¿recuerdas? Y Él no va a tener por inocente al culpable, ya lo vimos. Jesús pagó el precio, pero es necesario que el hombre acepte su sacrificio para que el perdón se haga efectivo en él. ¿Ok? La gracia de Dios es así, alcanza para todos. Pero no distorsionemos esa gracia. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar nuestro pecado. ¿Ok? Lo que Juan nos enseña aquí como conclusión ya es muy claro. Debemos abandonar el pecado. Esto lo escribo para que no pequen, para que ya no vivan una vida practicando el pecado. ¿Te das cuenta? Esto lo escribo para que ya no pequen, pero si hay pecado, si Dios revela pecado en tu vida, ¿sabes qué? No te desesperes y no te entregues a una vida de pecado, sino ¿qué cosa? Arrepiéntete y confiesa el pecado que has cometido. ¿Por qué? Porque tienes un abogado en Jesucristo, un abogado que es justo, quien intercede por nosotros delante del Padre y todo el tiempo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque Él ya pagó. Él simplemente muestra las heridas y dice: yo ya pagué por eso. Y Él ya ha creído en mí y soy su abogado. Porque no que tú estás rechazando a Cristo, estás rechazando a ese abogado. Y delante del Padre no vas a tener abogado. ¿Me explico? Confiesa. Si hay pecado hoy en el día en tu vida, Dios ha mostrado que hay pecado, aún tú puedes decir: si estoy batallando con esto, solo tienes que confesarlo, en verdad confesarlo. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. Y te está diciendo el día de hoy: confiésalo, solo tienes que hacer eso, yo ya pagué. Ya no vivas así. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos enseñas realmente cuál es nuestra situación el día de hoy, Señor, delante del pecado. Sí, Señor, el pecado ha perdido ese poder que tenía sobre nosotros a través de tu sacrificio en la cruz. A través de la fe, Señor, sabemos que ya nos enseñorea de nosotros, pero está presente, Señor, y nos seduce y nos cautiva. Y lo que necesitamos hacer es entregarlo, es confesarlo, no es cubrirlo, no es guardarlo, no es esconderlo. Realmente es aborrecerlo, verlo como tú lo ves. Esa es la confesión, Señor. No solo es aceptar que hay pecado, porque eso tú ya lo sabes, Señor, sino es renunciar a Él, Señor. Es disponer nuestro corazón a renunciar a Él, Señor. Porque lo veíamos, Señor, porque tenemos un abogado. Eres tú, Señor Jesús, el justo, y así el justo por los injustos. Y tú estás intercediendo el día de hoy por nosotros, porque hay un acusador que está ahí, haciendo su labor, su trabajo, día y noche. Está ahí acusándonos de las cosas que hacemos, Señor, de las cosas que te ofenden. Y sé que hay cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta que están ahí. Por eso necesitamos la luz, que nos alumbre nuestro caminar. Pero cuando vemos esas cosas necesitamos confesarlas, no esconderlas. Y nos da la oportunidad de ponernos a cuentas y abrazar esa promesa de perdón y de limpieza, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Lo que era imposible para nosotros, tú lo hiciste posible a través de Cristo. Y te agradecemos, Señor. Gracias por tu Hijo, Padre. Gracias por adoptarnos y recibirnos ahora como tus hijos a través de su sangre. Gracias, Señor, porque esa relación no se va a acabar nunca. Somos tus hijos. Sí, como vemos, el pecado puede romper nuestra comunión contigo. Se rompe ese deseo de estar contigo de parte nuestra, porque el pecado hace eso. Pero nuestra relación contigo no se acaba. Seguimos siendo tus hijos. Y aun si te deshonramos, Señor, tú nos sigues llamando hijos. Esa es la gracia. Pero esa gracia lo que nos anima es arrepentirnos, no seguir viviendo en el pecado. Permítanos ver tu gracia y tu gran amor, Señor, de esa manera, para venir a ti cada momento, Señor.
en que tú nos muestras nuestro pecado. Tú no quieres que pequemos, que vivamos en una vida así, Señor, habituado al pecado. Tú quieres, Señor, que confesemos nuestro pecado, Señor, y que estemos en comunión contigo, Señor, y que seamos luz, que andemos en luz, Señor, como tú estás en luz. Padre, gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros y ser esa propiciación. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. En tu nombre. Amén.